Antes que nada, gracias a Mariola Campelo, ya Luz Helena Carvajal y al área de educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Y bueno, siguiendo la tradición de, de nuestras organizadoras, yo quisiera dedicar esta conferencia a Montserrat, no, sí, Montserrat Lines y Ria Jansen. Entre las muchas cosas que he aprendido en este curso, es la importancia de reconocer nuestros ancestros, entender de dónde venimos y seguir aprendiendo de la maestría en el arte de vivir, aun cuando esas personas ya no estén entre nosotros. No se oye, a ver, mejor, menos mal. Las Guerrilla Girls, de las cuales voy a hablar posteriormente, señalaban con ese espíritu justamente de guerrilla, pero guerrilla humorística, las ventajas de ser mujer artista. Veo que para la mayoría no son visibles, pero bueno, les voy a leer solo algunas. Trabajar sin la presión del éxito, no tener que coincidir con hombres en las exposiciones, saber que tu carrera profesional puede repuntar cumplidos los 80 años, tener la garantía de que no importa el tipo de arte que hagas, se etiquetará siempre como femenino, tener la oportunidad de elegir entre una carrera profesional y la maternidad, no tener que tener más tiempo para trabajar, ese no, que te incluyan en versiones revisadas de la historia del arte, no tener que pasar por el bochorno de que te llamen genio y que tu imagen salga en las revistas de arte disfrazada de gorila. Justamente una mujer que fue un ancestro y que es un ancestro de todos estos temas que estamos trabajando, fue Linda Nochlin. Ella en los años 70 escribió justamente en la revista Art News un texto que se los recomiendo muchísimo, es una delicia, está en la bibliografía del curso, en donde se pregunta por qué no hay grandes mujeres artistas. El punto de partida es que el problema de esta inexistencia no es un problema hormonal, ¿no?, sino que fundamentalmente se debe a las instituciones, ya nuestra educación. Ahí se oye mejor, ¿sí? Que son justamente las que crean o las que impiden el que un sujeto que se reconoce como mujer pueda ser o no artista, ¿no? Es un inicio, en realidad es un ancestro porque impulsa, está en el origen de muchas de las preguntas que nos hacemos, de la sensibilidad que hemos venido tomando esto, estamos hablando de hace casi 50 años, ¿no?, en torno al tema de la inexistencia o de la falta de espacios, de la restricción de estos espacios para la posibilidad de convertirse en una mujer artista, ¿no? ¿Qué hace en este texto? Ella impulsa una historiografía de arte feminista que lleva a preguntarse justamente por estas condiciones y la lleva a concluir que el problema es justamente, no es un problema, por ejemplo, de un individuo que sea un genio, que es reconocido, ella dice muy cercana a una perspectiva religiosa como alguien iluminado y que son esas en realidad las posibilidades de ser o no ser artista, sino el trabajo que hacen un conjunto de instituciones como la familia, las academias de arte y los sistemas de patrocinio. Ella utiliza y analiza de una manera muy interesante algo tan simple como la posibilidad de las mujeres durante varios siglos, de hecho la imposibilidad de aprender a dibujar una persona desnuda, ¿no?, por cuestiones de moral, ¿no? Se les impidió a las mujeres prácticamente, desde el Renacimiento hasta casi finales del siglo XIX, el poder practicar con hombres o mujeres desnudos, ¿no? Y ella dice, esto
como muchas otras circunstancias, fue haciendo que las mujeres no pudieran ir generando esta maestría y tuvieran que dedicarse a artes menores, ¿no? Como el retrato de gente vestida, desde luego, ¿no? Paisaje o naturaleza muerta, que lo que fue haciendo fue entonces que estas artes no podían competir en el mercado, no les permitían entrar en redes de relaciones que nutrieran sus posibilidades no solo de ser artistas, sino de entrar en círculos de reconocimiento, ¿no? Y bueno, dice, lo que ella concluye es, bueno, en estas condiciones, lo sorprendente es que haya mujeres que lograron traspasarlas y generar trabajo con el destino que, bueno, varias de las ponentes de los días anteriores nos han narrado, muchas, no obstante su obra, bueno, se enfrentaban a otra serie de condiciones que invisibilizaban ese trabajo. Hubo mujeres que fueron arriesgándose, hay toda una larga historia que creo que parte del trabajo justamente de esta ya no tan nueva, pero aún necesaria historiografía del arte feminista que vaya recopilando todos estos esfuerzos. Ella cuenta la historia de Laura Herford, que compite para entrar en la academia, en la Royal Academy of London, y simplemente haciéndose pasar por Louise, ¿no? Herford, ¿no? L. Herford, logra entrar y bueno, una vez que ya está dentro se dan cuenta que es una mujer y ya no, bueno, no hay marcha atrás y eso va abriendo, son momentos, hitos en la historia, en esta larga historia de exclusiones, ¿no? Otro momento y otro momento clave para pensar esta genealogía es el movimiento de las Guerrilla Girls. Me imagino que para la mayoría de ustedes este póster es un póster familiar, ¿no? De esta mujer con máscara, ¿no? De gorila, que fueron, bueno, un conjunto de artistas que surgieron en Nueva York y que se fueron expandiendo, bueno, esto fue a mediados de los años 80, se fueron expandiendo por prácticamente todo el mundo y se consideraban activistas. ¿Qué hacían? Bueno, con mucho humor, realizaron afiches, conferencias, acciones, libros, videos, stickers, exposiciones en diversos museos, todo un trabajo de intervención en el espacio público, ¿no? Iban justamente con todas estas representaciones, muchos de ellos performance, ¿no? Iban señalando la desigual representación de las mujeres en el mundo del arte, justamente revelando lo oculto, los subtextos y fundamentalmente apuntando hacia la inequidad de la representación femenina en las galerías y en los museos. Buena parte del recurso con el que ellas se fueron armando, además del humor, fue el de las estadísticas. Las estadísticas que justamente les iban permitiendo, a partir de muy sencillos cálculos, ¿no?, demostrar que no había lugar apenas para mujeres y de alguna manera también para negros, ¿no? Y después fueron ampliando justamente la idea de quienes estaban excluidos de estas condiciones que analizó una década antes Linda Nochlin, ¿no? Y que formó parte de un trabajo muy amplio feminista en colectivos, en galerías, en programas universitarios, en publicaciones, no solamente en Estados Unidos, sino en América Latina, en Europa, ¿no? Y en otras partes del mundo. Este conjunto de feminismos fue trabajando justamente para mostrar cómo este sistema inequitativo era un sistema que se reproducía en muchos campos, ¿no?, de la vida, en el ámbito laboral, en el ámbito político, ¿no?, en el ámbito deportivo y desde luego en el ámbito cultural. Todo este conjunto de movimientos básicamente, bueno, cuestionaban al patriarcado, encontraban que, bueno, más allá de estos casos que iban identificando en los distintos espacios, en realidad se trataba de un conjunto, realmente la mayoría de las instituciones, la legislación, las reglas no escritas, ¿no?, que iban naturalizando, esto es, haciendo parecer como normales estas inequidades y la división del trabajo que tenía detrás, ¿no?
No se trata solamente de instituciones, sino también de una forma de ver el mundo, de una forma de ver la vida, un conjunto de afectos y de sentimientos, de los cuales, y de ahí su efectividad, somos partícipes también nosotras como mujeres. ¿En qué consistía en realidad esta historia de las inequidades de género? Bueno, y esto también se ha trabajado a lo largo de la semana en puertas cerradas a la educación, pero también puertas cerradas a la legitimación y a la visibilización del trabajo que se realiza. Un canon, esto es un punto de referencia heteronormativo, ¿no? Y que también mostraban que era noroccidental, ¿no? Que justamente invisibilizaba y desvaloraba el trabajo en todas estas áreas. Techos de cristal, no sé si les es familiar el término, pero bueno, justamente se refiere a esta idea de cómo, no obstante que en la base de la pirámide hay una amplia composición, en realidad esa pirámide se ve ensanchando y hay puntos en donde no se ve, no está legislado, pero es muy difícil o cada vez más difícil subir. Está también lo que ya mencionaba, la naturalización de la división del trabajo y el reconocimiento social de las tareas asignadas. Las Guerrilla Girls, bueno, fueron ampliando su margen el margen de denuncia y empezaron a trabajar también en otro tipo de inequidades. En este caso, por ejemplo, el cine, ¿no? El internet, ¿no? Que aparentemente es ese espacio abierto para el que quiera participar y que, sin embargo, cuando vemos las estadísticas, bueno, vemos exactamente qué puertas se abren y qué puertas en realidad no están tan abiertas, ¿no? Pero básicamente se centraron, y ahí está la potencia de su trabajo, en el arte, ¿no? No creo que lo alcancen a ver, pero bueno, dice, no soy una feminista, pero si lo fuera, de lo que me quejaría, ¿no? Y van mostrando lo que está ocurriendo en Irlanda, ¿no? Y en sus museos. Lo que ocurría en las editoriales, por ejemplo, fueron mostrando algo que de hecho continúa hasta la actualidad, que es dónde están en las portadas los nombres de los hombres que escriben en los libros de arte y dónde están los nombres de las mujeres, ¿no? Generalmente en espacios secundarios o de plano en las contratapas, ¿no? Y en las partes traseras de las revistas, ¿no? Y va analizando lo que le ocurre a los hombres blancos, a los hombres de color y a las mujeres igual. Este es el campo, bueno, lo que ocurre en las universidades y en las academias, ¿no? Dice, lo siento, querida, ¿no? O Dulce, sí, querida, no conseguirás un trabajo porque en la mayoría de los departamentos de arte no contratan a mujeres, ¿no? Lo que ocurre también en las subastas, ¿no? Que es cuántos trabajos de mujeres artistas se subastaron, ¿no? En el Andy Warhol and Tremaine Actions and Sotheby's, y pues cero, ¿no? Justamente de lo que va hablando de esas puertas, ¿no? El campo de los museos es sorprendente que no nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? Y un poco lo que mostraba, la sorpresa que mostraban ayer, justamente pensando, bueno, ¿cómo es posible que se citen, ¿no? el caso de Gombrich, pero el caso de los museos, que es tan fuerte? ¿Por qué no nos dábamos cuenta de esta inequidad? Bueno, yo creo que en parte tiene que ver con la legitimidad que tienen los museos como espacio autónomo, como un espacio libre de las constricciones de la iglesia o de la política, y con la paradoja de que los museos son justamente un espacio, en su origen, un espacio democratizador, ¿no? Parte de lo que ocurrió con la historia de los museos es justamente cómo se va pasando del coleccionismo que estaba en manos de la iglesia o que estaba en manos de la gran burguesía o de la aristocracia, y que va pasando progresivamente a tener un carácter público, ¿no?
Esta posibilidad, por ejemplo, que desde el siglo XVII se da en Oxford, después en el XVIII, ¿no? en el Louvre, y después en Alemania, fue justamente haciendo que surgiera la noción de público de museo. ¿Por qué surge ahí la noción de público? Porque antes los museos no eran públicos. De hecho, la noción de público surge en realidad en el teatro en una época muy similar, pero tiene que ver, es la otra gran vertiente de cuando se empieza a hablar de públicos. Justamente, ¿qué ocurría antes de este momento? Que en realidad los que iban a los conciertos, los que miraban las obras de arte, los que podían entrar en las bibliotecas, eran solamente los que pertenecían a una cierta, los que tenían una adscripción, ya fuera en relación a la iglesia o en relación a otros sectores, y que eran convocados. ¿Qué permiten los museos? Es un proceso que se va dando paulatinamente, que asistan anónimamente sujetos que entran simplemente porque el carácter público de esa oferta permite que se juegue ese rol. Detrás de este proceso está la Revolución Industrial, está también la Revolución Francesa, que fueron haciendo, ¿no?, que estos grandes espacios de congregación de obras se fueran haciendo públicos, nacionales y seculares. Fue un proceso muy lento. Primero empezaron simplemente los artistas o los hijos de la burguesía, y posteriormente, y esto se da ya plenamente en el siglo XIX, empezaron a entrar ya prácticamente cualquier ciudadano, ¿no? Esta idea de quién puede ser público. La gran paradoja, o una de las grandes paradojas de los museos, es que no obstante que surgen como espacios de apertura a los ciudadanos, en realidad son al mismo tiempo espacios de diferenciación social. Hay un teórico francés, Pierre Bourdieu, que trabajó muy ampliamente este carácter. Él dice los museos como espacios de distinción. Aparentemente están abiertos para que cualquiera entre, para que cualquiera asista, incluso varios de ellos pueden ser gratuitos, y sin embargo, cuando analizamos quiénes llegan, están los que tienen mayor educación, ciertos sectores sociales, y no es casualidad, hay un conjunto de recursos que se requieren para traspasar esos umbrales, ¿no? Uno de los primeros cuestionamientos entonces que se les hizo a los museos fue justamente eso, el cómo junto con las escuelas, con las universidades, eran espacios aparentemente universalizadores de la educación o del disfrute cultural, cuando en realidad también cumplían funciones de distinción. Quienes llegan a los museos y quienes usan esa práctica como un recurso para construirse un lugar social, ¿no? Posteriormente, bueno, se fue cuestionando también, y esa es una discusión que es muy vigente en la actualidad, cómo se fue conformando ese conjunto de obras, ¿no? Y el carácter, cómo fue legitimando el patrimonio de ciertos sectores dominantes, ¿no? Si vemos, por ejemplo, hacemos un análisis de las obras que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad, ¿no?, por la UNESCO, siguen exactamente este mismo patrón, ¿no? Son la mayor parte, aunque hay obras que son patrimonio de la humanidad en todo el planeta, si las analizamos en términos cuantitativos, la abrumadora mayoría pertenecen a sectores altos, a sociedades blancas, o sea, que van justamente conformándose con estos mismos patrones de inequidad, ¿no? Lo mencionaban ayer o antier en alguna de las intervenciones ustedes, la idea de que los museos ciertamente son espacios polémicos, son espacios que son arenas en realidad justamente de diferenciación, no tienen un rol fundamental único, están en realidad sometidos, ahora lo vemos, por ejemplo, con los museos sometidos a las necesidades, por ejemplo, de diferenciación en un
mercado turístico muy competido, ¿no? Los museos como marcas de una ciudad, ¿no? El caso de Bilbao, pero bueno, el caso de muchas ciudades y bueno, de países que echan mano de los museos como justamente llevándolos a dinámicas turísticas, a dinámicas urbanas, a dinámicas de revitalización social. Y lo que vemos en realidad es que este espacio, este rol que han tenido los museos para narrar, para contarnos historias. El museo es un espacio clave para la autonomía del campo cultural y lo que exhibe el museo en realidad legitima justamente lo que llega ahí, ¿no? Es un espacio de narrativas. Esta idea de los grandes museos nacionales imperiales, bueno, van contando una historia que va diciendo quiénes mandan y quiénes obedecen en este planeta. Ocurre lo mismo con muchas otras. Son también espacios que producen conocimiento, ¿no? Son espacios dispositivos de reproducción y dominación. Y cuando nosotros analizamos las exposiciones, en realidad son narrativas también que seleccionan temas, que nos van diciendo cómo es, qué valores, qué creencias están detrás, que van suponiendo, bueno, códigos y patrones particulares, ¿no? Es justamente todo este entorno con el que inicié mi charla, ¿no? Los movimientos sociales como el feminismo, ¿no? La lucha queer, vamos a hablar después de ella, ¿no? Y sumados también a la propia crítica dentro del campo de los museos, que se empezó a colocar en el centro de este debate de los museos en cuestión, el tema del género. Es un tema que llega tarde en estas discusiones, en realidad es un tema que poco a poco empieza a instalarse en el campo de la gestión, pero que en el campo justamente del cuestionamiento de las inequidades que se asocian al campo museal ha llegado después, ¿no? ¿Cómo es que opera este conjunto de inequidades? ¿Qué ocurre con el museo? ¿Cómo se articulan? Bueno, fundamentalmente tiene que ver con las colecciones, qué se colecciona y qué no. Uno de los grandes espacios de inequidad es justamente el que a las mujeres, la obra de las mujeres no forma parte de colecciones, ¿no? Parte de los mecanismos de invisibilización tiene que ver con esa falta, ¿no? de adquisición y de mantenimiento de las obras de las mujeres, ¿no? Con su ínfimo papel como exhibidoras, ¿no? Las Guerrilla Girls justo lo que muestran es qué pocas exhibiciones hay de mujeres artistas solas, ¿no? Cómo se les va dando un papel secundario en las exposiciones. Tiene que ver también con la curaduría, con la gestión. No hay ningún museo importante, ¿no? Por ejemplo, los museos más importantes en España, ninguno tiene una mujer que lo dirija. Hay directoras, pero están en otros espacios, ¿no? Ocurre también con los sueldos, las mujeres ganan menos en los museos en general y con los discursos museográficos, ¿no? No ocurre esto solamente en el campo de los museos de arte. Si echamos un ojo a los museos de historia y de antropología, es muy claro también cómo las narrativas, incluso las narrativas sobre lo que pudieron haber sido las sociedades de otra época, reproducen este mismo patrón, ¿no? Los hombres son mostrados en el centro de la historia, ¿no? Siempre con los títulos acompañándolo, el capitán, todos los títulos que fueran, ciertas actividades y espacios que van mostrando lo importante que fue la labor que es reconocida en las exposiciones, y las mujeres generalmente son presentadas con esta relación subordinada. En un estudio que está la bibliografía al final, que se hizo en una visión comparativa de distintos museos en México, ¿no? Luz Maceiro cuenta cómo va analizando cómo se habla, por ejemplo, de la manera en la que se vestían estas mujeres de las que se buscaba resaltar en una exposición, cuando jamás de un hombre se mencionó nunca la ropa, ¿no? Tomando estos elementos que van pautando cómo miramos, cómo evaluamos, cómo sacamos nuestras propias conclusiones con esta forma de narrar museística que va poniendo las cosas de acuerdo al lugar
que esta visión heteronormativa va pautando. Medio siglo después, pensando en esta obra pionera de Linda Nochlin, ¿qué pasó? ¿Qué cambió y qué no cambió? Dice Estrella de Diego en un texto, dice, bueno, por fin entramos vestidas, ¿no? Que era la pregunta central de las Guerrilla Girls, ¿no? Pero queda mucho camino por delante, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, después de décadas de movimientos feministas, ¿no? De este activismo queer, las estadísticas les voy a mostrar solo algunas, porque bueno, en realidad no ha cambiado mucho. Básicamente siguen privilegiando el trabajo de los artistas blancos euronorteamericanos, heterosexuales y masculinos, ¿no? Las mujeres siguen ganando menos, ¿no? Y el gran problema es que esta visión heteronormativa y patriarcal no solamente la tienen los hombres, sino sigue siendo una manera de ver el mundo, una manera de evaluarlo compartido por incluso muchas de nosotras. El problema está también no solamente en que no haya exposiciones, sino que cuando hay exposiciones, estas son generalmente pequeñas exposiciones, ¿no? Y el lugar es subordinado, ¿no? Ocurre lo mismo con las publicaciones, ¿no? Hay algunos elementos que van cambiando, por ejemplo, hay un incipiente coleccionismo de artistas mujeres, pero los precios de las subastas siguen siendo mucho más altos para los hombres, ¿no? No sé si aquí se usa el concepto de Club de Toby, que es una tira cómica, ¿no? Pero por ahí dice una historiadora del arte, bueno, el mercado del arte sigue siendo un club de hombres, ¿no? Es esta idea de a donde difícilmente son convocadas las mujeres, ¿no? Ocurre lo mismo, bueno, en los jurados, en los premios, en las exposiciones y como vimos en la fotografía hace 2 días de la Academia Española de Arte, bueno, también en las academias. Las Guerrilla Girls hicieron un recuento en el 2015 y bueno, lo que pueden ver que es el cuadro de la derecha donde ellas van tachando que, bueno, la situación no es radicalmente mejor. No sé si se alcance a ver o les relato, bueno, un poco. En el 2015, una historiadora del arte, Maura Reilly, hizo, bueno, una comparación de cómo había venido cambiando la situación. El texto también está en la bibliografía y ella va mostrando, la línea azul es el porcentaje masculino y la línea gris el porcentaje femenino y pueden ver, bueno, cómo en el MoMA, en la Whitney, en el Guggenheim y en otros museos, bueno, se ve cómo la disparidad sigue siendo considerable. Ocurre lo mismo, bueno, en otros museos, el Centro Pompidou, en el Jeu de Paume, ¿no? En Alemania, en el Reina Sofía, en otros museos, ¿no? Un poco menos acentuado, por ejemplo, en la Whitechapel Gallery en Londres, que ha tenido una gestión de género importante, pero aún así se puede ver, ¿no? En la Galería Serpentine, en la Howard, ¿no? Cómo va ocurriendo lo mismo. Hay un cuadro, esta gráfica me parece buenísima que hizo el Centro de Documentación de Mujeres en las Artes Visuales y que va mostrando justamente cómo esta disparidad de género en realidad no es homogénea, ¿no? Y tiene áreas. ¿Cuáles son las áreas más abiertas? Bueno, la conservaduría, las graduaciones, eso cambió muchísimo. Ahora hay muchas alumnas que pueden entrar a las academias. El problema es justamente el de que esa base amplia de estudiantes de arte, en el momento en el que llegan al mercado laboral, se angosta, ¿no? Y hay un momento en el que opera ese techo de cristal. Se va abriendo, bueno, las galeristas. Bueno, el caso de las visitantes, podemos ver cómo no es un espacio de inequidad, ¿no? Esto tiene que ver con la mayor escolarización o mayor acceso de las mujeres a la escolarización. Pero bueno, ya cuando se habla de miembros de jurado en premios y becas va disminuyendo, de directoras el 22%, de críticas de arte el 16%, donde ya prácticamente
desaparecen es en los premios nacionales, ¿no? De fotografía nacional de bellas artes, artistas que exponen en Arco, que exponen, que tienen colecciones en museos y bueno, hasta el 0% de el premio Velázquez, ¿no? Que hasta este año, que bueno, este cuadro tiene 2 o 3 años, nunca había sido otorgado a ninguna mujer. ¿Qué ocurre en otras latitudes? Bueno, en Argentina, en realidad, como pueden ver, la situación no es muy distinta, ¿no? El porcentaje, por ejemplo, de museos de mujeres en la colección del Malva, ¿no? Incluso en plena ola verde, ¿no? Esta expansión del movimiento feminista, antiabortista, ¿no? Y que por la defensa contra la violencia de las mujeres y por la defensa de los derechos, incluso en ese contexto, el impacto que han tenido en el campo de los museos ha ido disminuyendo, ¿no? Han surgido organizaciones, y eso es bien interesante. En el caso de Argentina, una organización llamada Nosotras proponemos que, como las Guerrilla Girls, está permanentemente monitoreando qué pasa en el campo del arte. En Chile pueden ver, bueno, la situación es incluso peor, ¿no? ¿Qué va ocurriendo? Por ejemplo, que en las colecciones, las mujeres en realidad entran a las colecciones porque donan su obra, pero las que han entrado a esas colecciones con obra comprada son una minoría, ¿no? ¿Qué cambió? La palabra feminismo se ha venido rehabilitando, ¿no? De ser una palabra que en los años 70 todavía se vinculaba casi con la idea de una mujer salvaje, bruja. La palabra ha venido adquiriendo legitimidad, cada vez más jóvenes con orgullo se muestran feministas, ¿no? El movimiento internacional feminista ha sido el movimiento más importante de la posguerra, ¿no? Junto con el movimiento ahora contra el cambio climático. Bueno, es un movimiento que va tomando una posición mundial y que va ampliando su campo más allá del tema exclusivamente de género a pensar cuestiones de diversidad y de multiculturalismo, ¿no? Este movimiento, esta expansión del feminismo tiene mucho que ver también con el trabajo que han venido haciendo lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros, ¿no? Los intersex también, para trabajar por el tema de los derechos, ¿no? Movilizaciones, como les decía, a favor del aborto y contra la violencia y los feminicidios, y que han venido ganando espacios en muchos países, en otros no. Argentina ha sido un espacio difícil, ¿no? De pensar en términos de las modificaciones legislativas, ¿no? Que se va haciendo una conciencia también de la violencia del lenguaje, ¿no? Todo este tema de los piropos, de las insinuaciones. El 8 de marzo es impresionante ver cómo a nivel mundial va ganándose como un espacio de visibilización de estas demandas y al mismo tiempo, y eso es algo de lo que también se habló, enormes, retrocesos muy específicos, ¿no? ¿Cómo combatir la inequidad de género dentro y fuera de los museos, ¿no? ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo y cómo se replantean estos espacios que, como vimos, son espacios de disputa? ¿Qué se puede hacer para pensarlos en ese campo que se abre, en el campo de los museos, para pensarlos como espacios de transformación de esta inequidad, ¿no? Bueno, buena parte de las críticas al papel que han jugado los museos, al papel, lo decía, en términos de distinción, en términos de reproducción de ciertas formas variadas, vamos a ver algunas de inequidad, fue un movimiento que se dio dentro de los propios museos, que es el de la museología crítica, que a partir de los años 60 va cuestionando justamente el papel que han venido jugando, ¿no? El primer gran reto para repensar lo que se puede hacer en los museos es el de la propia autorreflexión. La gran dificultad es que buena parte de los museos no reconocen este papel,
No se trata de pensar cómo voy a intervenir en las inequidades sociales, sino el de repensar de qué manera la propia institución es un espacio de inequidad, cómo esa propia institución va haciendo y va contribuyendo a la reproducción de las desigualdades. ¿Están realmente los museos dispuestos a cambiar? No se trata de pensar cómo cambian los otros, sino cómo cambian las propias dinámicas institucionales de los museos. ¿Cómo pueden realmente contribuir, ¿no?, a cambiar las relaciones de poder, a pensar, ¿no?, como un espacio alternativo en el cual operan? Y pensemos, bueno, no solamente en las inequidades de género, que es básicamente de lo que les he hablado, sino pensar otras inequidades, inequidades sociales, inequidades raciales y étnicas. Si nosotros pensamos, bueno, ¿quiénes llegan a los museos? En realidad, y no me voy a centrar en esto, pero me parece importante señalarlo, llegan los vencedores de una larga carrera de obstáculos, ¿no? Cuando vemos justamente esos perfiles, bueno, son justamente los que tienen una cierta edad, es muy claro quiénes logran llegar, ciertas condiciones de salud, ¿no?, los que logran pagar, bueno, el costo de entrada, moverse por las ciudades, porque buena parte de nuestros museos van quedando en ciertas partes del espacio de una ciudad y le quedan muy lejos a buena parte de la población. Y no solamente, bueno, están las distancias geográficas, sino también las distancias simbólicas, ¿no? Ahí está entonces la barrera social, la barrera étnica, la barrera religiosa, las habilidades de visión, de escucha o de movilidad, ¿no?, que están ahí justamente como limitaciones que van a partir de las cuales los museos van también cerrando puertas, ¿no?, o abriéndolas cuando se proponen políticas expresas que trabajen esto, ¿no? El caso, por ejemplo, de este museo me parece muy significativo justamente de una barrera para los que van en silla de ruedas, ¿no? ¿Quiénes pueden entrar en una silla de ruedas a este gran museo? Y bueno, ¿qué ha ocurrido? Por ejemplo, hay museos que el Museo Nacional de Colombia fue de los primeros en justamente cuestionar su propio rol, ¿no?, como un museo que limitaba el acceso, y su gran escalera está ahora, ¿no?, horadada justamente por rampas que permiten que los que llegan en silla de ruedas no pasen por la puerta de atrás, como ocurría antes, sino pasen por la puerta central, la puerta grande. Hay en este mismo museo, por ejemplo, no lo incluye ahora, pero cuando uno llega, hay un guardia que si identifica que uno tiene problemas, por ejemplo, de sordera, ¿no?, alguien le habla en lenguaje de señas y le dice, bueno, bienvenido, va a venir, usted puede entrar y en la página. O sea, ¿qué hacen este tipo de prácticas? Justamente hacen que el museo se repiense en qué medida puede contribuir a bienvenir a estos distintos sectores que de una o de otra manera no estaban invitados, ¿no? ¿En qué áreas se han movido entonces las acciones de los museos para repensar su lugar, su lugar como espacios de reproducción de inequidad? Bueno, buena parte han justamente trabajado el desbalance en las colecciones y en las exhibiciones, buscando visibilizar figuras, agentes y perspectivas múltiples. Hay también todo un trabajo estadístico. Las estadísticas, bueno, las manejaban con un enorme sentido del humor las Guerrilla Girls, pero son otro recurso justamente para visibilizar lo que parece individual, lo que parece que le ocurre solo a ciertos grupos, y nos van justamente mostrando esos grandes patrones, ¿no?, y para construir otra historia del arte, ¿no?, que es parte de lo que se mostró ayer, ¿no?, que tiene detrás investigación, pero tiene detrás también modificación de criterios de valoración que pautaban de una manera o de otra cuál era el arte bueno, el arte que valía la pena, que es parte del problema con los museos, que se vuelven espacios de validación, pero también de invalidación de lo que no entra en los cánones que se van dominantes, ¿no?
Hay distintas áreas de batalla, yo solamente voy a ir mencionando algunas para mostrar esa arena que son los museos y ese conjunto de posibilidades de intervención, no solamente para las instituciones, sino también para todos nosotros como parte justamente de las sociedades en las que nos movemos, ¿no? Una de las grandes batallas de las primeras feministas, esto se dio desde los años 70, fue justamente el trabajo del desnudo, ¿no? Que, como vimos, era un tema clave en la exclusión y que empezaron a mostrar otro tipo de desnudos, ¿no? Sylvia Slide, ¿no? Revolucionó en una pintura los arenes de Ingres y reemplazó a las odaliscas por varones, ¿no? Por varones que además eran varones conocidos, ¿no? Que mostraban sus genitales, que se podían ver e identificar y que rompieron en buena medida esta parte del canon que impedía, ¿no? La manera en la que mostraba, que pautaba la manera en la que se debían mostrar los cuerpos. El criterio de la calidad fue otra de las áreas que se ha trabajado más, justamente el cuestionar el quién y el cómo establece qué es el arte bueno, qué es el arte valioso, ¿no? Está también todo el tema de la invisibilidad. Vimos, bueno, cómo justamente a partir de las colecciones se va generando la posibilidad de que se visibilice el trabajo de otros sectores. El Museo de Arte de Baltimore, por ejemplo, que es este de acá, vendió 7 obras de su colección, entre ellas obras de Andy Warhol, ¿no? Y de otros pintores reconocidos, para financiar la compra de obras de mujeres y de afroamericanos que consideraban que eran comunidades infrarrepresentadas, ¿no? Justamente argumentaba la necesidad del director de corregir o reescribir el canon, que era el que había pautado bajo estos criterios anteriores, decir, necesitamos coleccionar, despojarnos de los sesgos de otro tiempo, que no solamente eran heteronormativos, sino también racistas, ¿no? Y pensar de qué manera podemos, a través de esta intervención sobre la colección, ir generando otros criterios de validación, ¿no? Son prácticas que no son infrecuentes en Estados Unidos, más difíciles en Europa, pero que también llegan a ocurrir. Otro campo de batalla y sobre el cual se ha conversado también es el de las exposiciones de mujeres. Es un campo polémico, ¿no? Polémico en distintos sentidos. Por un lado, esta idea del binarismo, ¿qué sentido tiene pensar en las exposiciones de mujeres en un momento en el que se cuestiona la división justamente entre varones y mujeres, de estas perspectivas esencialistas que cuestiona el movimiento queer, ¿no? Que va diciendo, son casillas estancas que limitan las posibilidades de los que no quieren quedar en uno o en otro, sino pensar en otras formas de vivir su sexualidad, ¿no? Son acciones afirmativas para unos, legítimas, para otros, como Estrella de Diego, que dice en realidad vuelven a encasillar, ¿no? en un marco binarista, y lo importante en realidad es saber de dónde venimos, pero después de eso, que es un poco la conclusión de ayer, la idea de narremos, insertemos estas mujeres como la de la obra que nos contaba, ¿no? De que iba haciendo, iba horadando, ¿no? la obra de Gombrich, poniendo los nombres de las mujeres que no habían sido reconocidas en esos espacios. ¿Cómo combatir más allá de esta importantísima tarea de visibilización de las mujeres o de otro tipo de otras comunidades? No se trata solamente de un tema de visibilidad, ¿no? Una de las grandes dificultades es que hay muchos museos que se quedan en esta idea, se quedan en esta visión de que lo importante es la visibilización, van simplificando las posibilidades de repensar la labor de los museos con una perspectiva de género y pensando, bueno, cómo ir más allá, cómo pensar que se trata de tratar de entender que hay más allá de estas inequidades que no están solo en el campo del arte y de qué manera el museo puede contribuir a pensar en otros roles, ¿no? En
otras formas de relación familiar y social de las cuales forman parte sus públicos. Aquí se vuelve clave en las batallas del discurso y de la representación el tema del acceso y la sinergia con otros actores sociales. Una parte nuclear del curso que ahora nos convoca era justamente la idea de pensar de qué manera estas perspectivas de género han impactado en los públicos. Cuando pensamos en los públicos, pensamos en roles que jugamos y que podemos jugar de maneras muy distintas, que no son roles fijos, son roles que incluso una misma persona, hay un historiador de los museos que va mostrando cómo estas identidades que vamos jugando pueden depender de con quién vamos, de a qué tipo de museo vamos, de qué época del año es, y todos podemos entonces ser públicos actuales, o sea, que son los que van a los museos, los públicos presenciales, o podemos ser públicos virtuales, que nos relacionamos con la obra de un museo a través de su página, a través de las redes sociales, ¿no? Públicos intermitentes, podemos ir y venir en una etapa de nuestra vida, ser asiduos, cinéfilos, y en otra, bueno, recurrir mucho más a las plataformas. Están también los no públicos, vamos a ver algunos de ellos, los públicos implícitos y los prodeusuarios. Yo tomé solo algunos para pensar de qué manera estos distintos roles pueden ser impactados por una política de género. ¿Cómo los podemos identificar? Esta estadística, que es una estadística de la Encuesta Nacional de Participación Cultural de Chile, le preguntan a la gente, bueno, usted es la asistencia a museos, a centros culturales y bibliotecas a lo largo de su vida. Está la primera columna que muestra los que fueron en el último año, ¿no? Esos son los públicos actuales, ¿no? Está la segunda columna, que son los que fueron alguna vez. Ahí están en realidad los públicos intermitentes, ¿no? Y en la última, que son los que nunca fueron, ¿no? Que son justamente los no públicos. ¿Cómo pensar cuando vemos a los públicos actuales? ¿Qué se puede hacer con ellos y qué tipo de experiencias se han desarrollado para incidir sobre ellos? Bueno, por un lado están los recorridos con perspectiva de género. Creo que es de lo que más se reconoce, ¿no? Esta posibilidad de pensar en recorridos que, a partir de lo que hay, van justamente haciendo una intervención que va buscando visibilizar, por un lado, a veces lo que no hay, o a partir de los cuadros van mostrando o van explorando la violencia de género, y que buscan repensar no solamente una mirada estética, sino añadirla o enriquecerla con esta visión crítica de lo que va ocurriendo y el papel que juegan los museos. El Museo Reina Sofía, por ejemplo, con el feminismo, una mirada feminista sobre las vanguardias, va justamente también a partir de ese recorrido. A veces se hacen reorganizaciones temporales o se va transitando por lo que ocurrió, por ejemplo, con el Marco de Vigo, ¿no? La exposición más allá de los géneros, ¿no? Que va mostrando cómo no se queda solamente el tema en el caso de las mujeres, sino pensando, o lo que llaman las biomujeres, sino trascendiendo este binomio y buscando visibilizar otros sujetos. En otra exposición, Griselda Pollock, justo citando a Linda Nochlin, ¿no? Dice que, bueno, esta visión que se abre más allá que no piensa la cuestión de género exclusivamente relacionada con las mujeres, sino justamente esta idea de pensar lo que va ocurriendo con el género, pensando en muchas otras formas, es lo que hace y le da más potencia al feminismo, ¿no? Son estas nuevas formas de pensar, cómo revisitar cuadros emblemáticos, ¿no? Aquí, por ejemplo, está este cuadro en el que la única presencia femenina es una monja, ¿no? Estos recorridos que se van moviendo, ¿no? El apagón del Museo Nacional de Bellas Artes, que fue un caso, se dio en el 2018, en donde a cierta hora de la tarde se apagaban todas las luces del museo y solo se encendían
aquí pueden ver, solo se encendían las obras de mujeres. ¿Qué ocurría? Bueno, que había salas completas del museo que estaban oscuras. ¿Y qué hace eso? Bueno, es una manera de intervenir el museo y mostrar justamente eso, la invisibilización de una manera muy física, ¿no? De una manera muy literal. ¿Qué mostró este apagón? Bueno, que del total de las 270 obras expuestas, solamente había 20 de mujeres, ¿no? Es una manera en la que el museo muchas veces, bueno, movilizar las colecciones no es tan fácil, pero en la que el museo puede participar de esta autocrítica, ¿no? Para mostrar la manera en la que va jugando. ¿Quiénes son los públicos virtuales? Bueno, crecientemente son una parte muy importante de los públicos de los museos, ¿no? Muchos de ellos nunca van a cruzar el umbral del museo, pero pueden ser interlocutores permanentes de las exposiciones, de lo que se muestra, de lo que se comunica, ¿no? Y podemos ver aquí, por ejemplo, en este proyecto de Google, ¿no? Cómo es posible visitar el MoMA, el Thyssen-Bornemisza, ¿no? La Alte National Gallery de Berlín, ¿no? Y justamente la posibilidad de intervenir en el Internet, bueno, se va ampliando y va abriendo la gama de acciones posibles en este campo. ¿Quiénes son los no públicos? Los no públicos es una categoría que tiene que ver no con una dificultad permanente, sino en realidad muchas veces con lo que significa un campo de visibilidad. Yo puedo ser un no público de ofertas que están fuera de mi campo de atención. Si lo pensamos hacia adelante, bueno, todas las ofertas que se sitúen detrás de mis intereses, de mis recursos, de mi historia, de mi género, pueden estar justamente condicionando el que yo sea un no público. Puede ser, por ejemplo, de la ópera, si en mi familia no se desarrolló el gusto, el hábito, ¿no? Y la consiguiente transmisión de capitales, de saberes para poder disfrutarlo, es muy probable que yo sea un no público de la ópera. Hay un conjunto de posibilidades que se puede hacer justamente políticas culturales que nos acerquen a los no públicos a la ópera, pero requiere un conjunto de trabajos que van más allá. La noción de no públicos habla de una condición en la que, por ejemplo, la publicidad puede hacer muy poco. ¿Por qué? Porque yo no la veo, ¿no? O sea, y identificar esta condición lleva, por ejemplo, a museos. ¿Cómo se puede trabajar con los no públicos? Hay que transportarse ese campo de visión. Las bibliotecas Parque, por ejemplo, de Colombia, han desarrollado programas muy interesantes con los no públicos, llevando la biblioteca a los barrios, a las comunidades, incluso a las cárceles. Hay proyectos, por ejemplo, de teatro que llevan las obras a espacios en donde, por ejemplo, los presos serían no públicos, circunstanciales de un conjunto enorme de ofertas, pero son estas políticas las que pueden llegar a intervenir. ¿Qué ocurre con los no públicos? Que no son ni se sienten convidados. O sea, hay algo en la oferta que no los convoca, que no los invita, que van sintiendo en realidad que no van porque no les gusta, cuando en realidad, como Pierre Bourdieu, les decía yo, es uno de los teóricos que más elementos nos ha dado para entender estas limitaciones. Él dice, el gusto pareciera que es lo más personal, lo que más me define, y sin embargo, el gusto son maneras de elegir que no son elegidas. ¿De dónde vienen esas maneras de elegir? Vienen de mi historia familiar, vienen del sector social al que pertenezco, vienen del barrio donde crecí, vienen de un conjunto de instituciones que pueden o no transmitir esas habilidades, esas capacidades de percibir o no percibir una oferta, ¿no? Y que van haciendo entonces que me clasifiquen socialmente. Son de ahí el tema del gusto y la distinción, ¿no? ¿Qué se puede hacer con los no públicos? Bueno, yo aquí les quise relatar el trabajo de un grupo feminista que se llama Territorios de Cultura para la Equidad. Tienen una página web, es bien interesante el trabajo que vienen haciendo. Ellas se llaman así postfeministas porque ponen el placer en el centro. Ellas dicen,
buena parte del feminismo original tiene una visión un poco dramática, un poco victimista, ¿no? Entonces ponen, ¿no?, el acento justamente en el papel transformador del gozo, ¿no? Trabajan con barrenderas, con taxistas, con vendedoras, con meseras, sexoservidoras, ¿no? Y justamente lo que van haciendo es llevarlas a los museos, ¿no?, permitirles trabajar en los museos, ¿no?, o permitirles desarrollar, por ejemplo, proyectos de narración, de performance, de fotografía, ¿no? Y ponen en el centro también el tema de la sociabilidad. La idea no es solo llevarlas, sino generar espacios de encuentro y de conversación. ¿Qué se puede hacer o qué no se puede hacer con estos no públicos? Es el ejemplo que ellas tuvieron con Universum. Universum es un museo de ciencias de la universidad más importante de México, que es la Universidad Nacional, ¿no? Es un museo que estaba dirigido por en el momento en el que ocurrió esto, que es lo que les voy a narrar, estaba dirigido por un científico muy famoso que tenía un programa en la radio que se llamaba Una pequeña dosis de ciencia, ¿no? En ese programa él iba narrando, bueno, pequeños elementos, y estas mujeres, Territorios de Cultura para la Equidad, como parte del proyecto quisieron llevar a un grupo de barrenderas a Universum y pidieron, bueno, que les permitieran pasar, hicieron todos los trámites, y Drucker les contestó que de ninguna manera, que estas mujeres gastaban seguramente más en cigarros que lo que costaba la entrada al museo, y se negó a darles el acceso gratuito. Entonces fue muy interesante cómo ellas tomaron este caso para reflexionar con ellas el tema del derecho de acceso, ¿no? Y el tema de, ellas ponen por eso una pequeña dosis de respeto al derecho, a la cultura y al conocimiento científico para las mujeres trabajadoras, ¿no? Le armaron ahí una manifestación y, bueno, finalmente consiguieron un financiamiento para entrar, y el caso sirvió, a mí me encanta esta fotografía porque muestra justamente de qué manera el cuerpo puede ir transformando, ¿no? Es todo toda una actitud de aquí estoy, ¿no? Aquí me pongo, y pensar, bueno, esto es parte del movimiento y lo que pedían, ¿no? Esta idea de que Universum funcionara como un espacio público para la diseminación del conocimiento científico. ¿Qué más se puede hacer? Por ejemplo, hicieron una exposición que se llama El sexo oculto del dinero, en donde mostraban de qué manera los monederos son la manera en la que las mujeres van manejando los pequeños recursos de una familia, y los hombres de la familia manejaban los mayores recursos o las cuentas bancarias, ¿no? Y así, bueno, reflexionando de qué manera un museo puede contribuir a eso. La noción de público implícito es una noción muy fructífera para pensar de qué manera un museo puede repensarse a sí mismo. El público implícito no es un público real, es el público que imagina el museo y hacia el cual configura o prefigura todo desde arquitectónicamente. Por ejemplo, en esta fotografía que yo les mostré de la gran escalinata frente a un museo, el público implícito de esa arquitectura es un público que camina, ¿no? Y que camina con gran vigor, digo, porque subir las 1000 escaleras, ¿no?, que están ahí. Si nosotros vemos de qué manera, qué implica el público implícito, por un lado el diseño arquitectónico, pero también la museografía, todos los dispositivos de comunicación, de información, el comportamiento del personal es parte del público implícito, ¿no? Si nosotros miramos muchas veces y cómo se puede trabajar el público implícito, bueno, con parte de lo que se hablaba ayer también, el trabajo con la vigilancia, la comunicación, ¿no? Como esta parte del personal que es también la cara del museo, y que muchas veces, en aras del trabajo de cuidado y de protección del patrimonio de los museos, persigue, ¿no?, a los jóvenes o persigue a sectores que identifica
como potencialmente peligrosos o potencialmente amenazantes muchas veces los niños, ¿no? Y que hacer un trabajo con estos públicos, con este personal, es una forma de trabajar y de repensar el público implícito. Una dificultad de los museos para repensar las políticas hacia sus públicos tiene que ver a veces con visiones muy estáticas de quiénes son sus visitantes. En la actualidad, en realidad, la noción misma de públicos nos viene quedando corta. Nos viene quedando corta para la gran cantidad de actividades que desempeñan esos que pensábamos exclusivamente como visitantes, ¿no? Y que ahora cada vez más, gracias a la convergencia tecnológica que multiplica las pantallas, que va favoreciendo esta combinación de formatos y de lenguajes, se va difuminando la diferencia o la frontera entre quién es el artista y quién es el público, entre quién emite y quién recibe, ¿no? Permanentemente, en varias de las fotos que elegí, hay públicos que están con una celular entre su mirada y el objeto, porque permanentemente estamos ahora como parte de nuestra experiencia de visita, tomando fotos, compartiéndolas, conversando, hablando, y eso va cambiando la manera en la que estos nuevos roles de público pueden ser objeto de políticas con perspectiva de género. ¿Qué va ocurriendo? Bueno, que estos nuevos roles cada vez más se mueven en la red, ¿sí? La posibilidad de interactuar con ellos pasa también no solamente por la cámara, por el teléfono, por las ventanas mediáticas, sino por nuevos rituales de relación. El tema del performance está cada vez más en las prácticas de relación con los museos. Se va instalando, las personas no solamente se disfrazan, por ejemplo, muchas modifican sus cuerpos, ¿no? Para parecerse a los sujetos que admiran, ¿no? Y van haciendo entonces que estos esquemas viejos se van desfasando. Si pensamos en cómo intervenimos, tenemos que ir modificando nosotros esos públicos implícitos que tenemos en la cabeza para justamente multiplicarlos y hacer que se sientan bienvenidos los que no leen, los que leen y los que están pensando en muchas otras prácticas que no son las que normalmente realizamos. ¿Qué papel han jugado los estudios de público en estas transformaciones? ¿Qué sabemos del impacto que todas estas tareas de las que les vengo hablando han tenido? En realidad, sí, en realidad sabemos muy poco, ¿no? Existe una enorme falta de investigaciones, no solo en el campo de los estudios de público, sino en la evaluación de de todas estas iniciativas. México y España en realidad han llegado tarde, ¿no? Tienen un desfase pues, en la implementación de estudios de público que en muchos otros países, bueno, ya casi alcanza un siglo, ¿no? Y en realidad acá, bueno, no se hacen de manera sistemática, cuando se hacen sin ser comparativas, ¿no? Van teniendo dificultades. ¿Por qué preguntar a los públicos? Bueno, porque en realidad no sabemos cómo poner en evidencia los efectos de los programas implementados, no sabemos si estamos realmente incidiendo y estamos logrando algún cambio en esta educación en la diversidad, ¿no? No sabemos cómo identificar las posibilidades y las limitaciones de lo que estamos haciendo, qué podemos renovar, rehacer, ¿no? Cuáles son las barreras a vencer, ¿no? En un caso, un proyecto que encontré en internet, la discriminación de la mujer, que va explorando el tema de la función social y educativa de los museos, algo que me llamaba particularmente la atención es que cuando preguntan a los públicos qué opinan del lenguaje sexista de los museos, que vimos es uno de los primeros señalamientos y autocuestionamientos de los museos, bueno, la mayoría de los analizados en 4 instituciones españolas señalaron que no había ningún lenguaje sexista. O sea, ¿qué ocurrió? Que esta visión crítica en realidad era compartida
no en términos críticos, sino esta visión sexista era compartida por los públicos y lo que encontraban era un reforzamiento de estas visiones. Sabemos en realidad muy poco sobre todas estas prácticas, ¿no? Que son fundamentales para diseñar proyectos, para implementarlos, para poder darle seguimiento y para generar políticas de largo aliento. Es importante conocer no solamente lo que la gente hace, sino qué sentido le atribuye a lo que hace. Si queremos realmente pensar en públicos diversos, tenemos que pensar no en políticas generales, sino en políticas específicas que atiendan justamente a la diversidad de nuestros públicos, ¿no? ¿Qué podemos explorar? Y esta es la última parte, ¿no?, que quisiera pensar, bueno, no hay, pero ¿qué podría haber? Bueno, por ejemplo, pensar de qué manera el género puede condicionar si se va o no se va a un museo. Investigaciones que se han hecho en museos de ciencia muestran cómo las familias tienden a llevar más a los niños a los museos de ciencia que a las niñas, ¿no? ¿Qué más podemos explorar? Bueno, justamente con mucha observación, ver las dinámicas de relación de nuestros públicos, las interacciones, qué va ocurriendo, qué recuerdan, qué aprendieron, ¿no? Son claves para, yo creo que aquí está una de las claves para entender el que no se realicen estudios para pasar del monólogo al diálogo institucional. ¿Qué ocurre detrás de muchos de estos proyectos que son muy bien intencionados, pero que no son evaluados? Que lo que muestran es dinámicas institucionales en donde los museos se ven solo a sí mismos, no ven en realidad a esos otros sobre los cuales quieren intervenir. Realizar estudios de público entonces son la oportunidad justamente de generar comprensión cultural mutua. Las instituciones tienen la oportunidad de repensarse a sí mismas, ¿no?, y justamente de pensar de qué manera todas estas tareas pueden ser fortalecidas. Nos permiten pensar dónde están los públicos, cuáles son sus valores, sus lenguajes, sus velocidades, y generar procesos de diálogo a partir de donde están, no a partir de donde nosotros creemos que deben estar, ¿no? Son posibilidades justamente de que reconozcamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no veíamos a las mujeres? No las veíamos porque no estaban, no las veíamos porque eran mujeres, o no las veíamos por el lugar donde se mostraban, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos nosotros asumir lo que Andrea Yunta llama la emancipación estética de la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo pensar, por ejemplo, de qué manera, como dice Estrella de Diego, en torno a la exposición de Clara Peters, ¿no? Ella va mostrando, bueno, se hace una retrospectiva en el 2017, ¿no?, en el Prado, y ella dice, bueno, pero ella siempre estuvo en el Prado, ¿cómo es que no la vimos, ¿no? Ella dice, no la vimos porque era mujer, o no la vimos por donde estaba colgada, no la vimos tal vez porque pintaba bodegones, y ya sabemos, con esto inicié, lo que implicaba, ¿no?, dedicarse a esos géneros menores y condenarte justamente a la invisibilidad, ¿no? Y ella dice, bueno, es justamente el reorganizar la mirada, la posibilidad de que todo ese mundo de sombras resplandezca de nuevo. Bueno, aquí están todas las referencias que van a quedar en la presentación. Y bueno, gracias.